Buenas noches, soy el hermano Héctor y una pregunta más que nada. ¿Es obediente a la palabra de Dios? Es un tema que está ahí en escrito en el libro, en la Biblia, que dice, trata sobre la naturaleza del hombre. El hombre siempre ha desobedecido. Es conocido para nosotros que el hombre es por naturaleza pecador. Pues si recordamos lo que dice Génesis 3, cuando se le dio a Adán y a Eva una orden, ellos no lo acataron. Dios les dijo que de todos los árboles del fruto del Edén, de todos los árboles que hay en el Edén, podían comer, pero menos del fruto prohibido. Y ellos desobedecieron la palabra, la orden que Dios le había dado. Con el pasar de los años, vemos que la humanidad ha luchado por no someterse a la autoridad. Si miramos los eventos que han ocurrido en nuestro país y en el extranjero, nos encontramos con una sociedad rebelde, desobediente, y cada vez la anarquía toma mayor fuerza entre los pensamientos de la sociedad. Un deseo de no someterse ni respetar la autoridad dispuesta en cada nación o en cada ciudad. La palabra de Dios es clara respecto a la posición que nosotros como cristianos debemos tener ante estas corrientes, pensamientos que se presentan. Somos, como dije, por naturaleza desobedientes. Podemos leer aquí en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para él mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todo lo que debéis,
al tributo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La gracia del Evangelio nos enseña sumisión y silencio. Cuando el orgullo y la mente carnal solo ven motivos para murmurar y estar descontento, sean quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder que ellos tienen. En la historia de la humanidad, las autoridades nunca han sido un terror para las personas honestas, tranquilas y buenas, sino para los delincuentes. El pecado y la corrupción tienen tan poder que muchos son reprimidos de delinquir solo por miedo al castigo. Esto es una orden para los individuos se comportan con tranquilidad y pasan donde Dios los haya puesto. Los cristianos no debemos usar trucos, ni fraudes, ni contrabando, retención o evasión de los impuestos. Constituyen una rebelión contra el mandamiento expreso de Dios. Duele que algunos profesantes del Evangelio estimulen tales costumbres deshonestas. Es importante que todos los cristianos aprendamos y practiquemos lo que nos enseña el apóstol Pablo, para que siempre seamos hallados como los tranquilos y pacíficos de la tierra, no importa cómo sean los demás. No solo el apóstol Pablo nos enseña esta palabra, debemos respetar las autoridades terrenales, sino que también el apóstol Pedro habla de esto diciendo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Considerar esos deberes, considerar estos deberes de la voluntad de Dios es consecuencia, es deber de los cristianos cumplir un modo de silenciar a aquellos hombres ignorantes y necios que hablan contra el Evangelio con mentiras y que lo rechazan. Nosotros somos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser un ejemplo para la humanidad. Somos la sal de la tierra, la luz para el mundo. Y cuando desobedecemos a la palabra de Dios, estamos hablando, estamos siendo la luz. Los cristianos debemos proponernos
en todas sus relaciones, conducirse rectamente, para que no hagan en su libertad un manto o cubierta de alguna maldad o descuido del deber, pero recordar que son servidores de Dios. Podemos leer esta misma lectura en una traducción al lenguaje actual. Podemos tener mayor claridad y seguridad de lo que demanda de nosotros como hijos. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero crean que porque ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios, respeten al emperador romano. En los tiempos que hoy estamos verdaderamente viviendo, donde nos estamos enfrentando a una pandemia que provoca preocupación a nosotros, como cristianos debemos confiar en quién es nuestro Señor. Él nos cuida y Él demanda de nosotros obediencia en su palabra. Esta es nuestra seguridad y somos llamados a obedecerla. Si nosotros respetamos y obedecemos a las autoridades terrenales, ténganlo por seguro que estamos cumpliendo con la palabra de Dios y con todo exaltamos el nombre de Dios. Destaquémonos como hijos de Dios en obediencia, en obedecer a Dios por sobre todas las cosas en su palabra. Dios les bendiga y espero que la palabra de Dios llegue a su vida. Vamos a ir en una oración. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra y espero, Dios mío, Señor, que esta pueda ser también de beneficio para mi vida y también poder ponerla por obra obedeciendo tu palabra, Señor amado, obedeciéndote a ti y obedeciendo las leyes humanas, Señor amado. Por tanto, así también puedo alabarte y exaltarte. Te doy gracias por todas las cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén.